hoy es una receta muy fácil de preparar y ya veréis que es con muy pocos ingredientes. Y por descontado que queda muy llamativa a la hora de presentarla. Para hacerla necesitaremos un par de manzanas rojas, no muy grandes. Y si las cogéis grandes a lo mejor solo necesitaréis una. Ya veréis... a medida que vayáis haciendo la receta iréis controlando la cantidad, pero no se necesita mucho porque vamos a cortar las láminas muy finas, entonces ya veréis que cunde mucho. Necesitamos un poco de mermelada, por ejemplo, de albaricoque o de melocotón, o si queréis una compota de manzana. Esto, la mermelada es un poco también al gusto vuestro. La de melocotón, como es este caso, combina perfectamente. Y una lámina de hojaldre fresco. Si puede ser rectangular, mejor, porque así pues la podemos utilizar mejor. O sea, utilizar todo sin desperdiciar algunos trocitos. Pero si no, pues bueno, una redonda ya va bien. Con las manzanas bien limpias empezaremos descorazonándolas. Cuando ya las tenemos descorazonadas, las partiremos por la mitad. Tened en cuenta que las vamos a usar con la piel, por eso es necesario de limpiarlas también. Y vamos a empezar a cortarlas en finas láminas. Nos interesa que nos quede muy finas. Así que vais a tener que hacer trabajo de precisión. Cuanto más finas, mejor, porque a la hora de doblarlas se nos doblarán mejor. A medida que las vayamos cortando, las iremos poniendo en un bol en el que le hemos puesto agua caliente y le añadiremos el zumo de medio limón. Le añadimos el zumo, de esta manera no se nos oxidarán nuestras láminas de manzana. Una vez que ya tenemos nuestras manzanas bien cortadas, recordad, sobre todo es súper importante que estén muy finitas. Lo que vamos a hacer es poner este bol en el microondas a máxima potencia durante aproximadamente 3 minutos. Tened en cuenta que cada microondas tiene una potencia y que a lo mejor la que tengo yo no es la que vosotros tenéis. Así que una vez pasados los 3 minutos comprobáis la elasticidad y si veis que no está lo suficientemente elástica y que se podría romper, entonces dejadlo un minuto, id haciendo de minuto en minuto hasta que veáis que está en su punto. Una vez que ya ha pasado el tiempo, comprobamos que nuestras láminas de manzana son lo suficientemente flexibles, si os fijáis, son súper flexibles y no se rompe. Entonces ya las tenemos listas. Si vierais que sí que se rompen, volved a ponerlo un minuto más. Y así iréis mirando, sobre todo interesa porque necesitamos que sea muy flexible para la hora de hacer la rosa. Ahora lo que vamos a hacer es, las vamos a escurrir y las vamos a dejar enfriar, porque como están un poco calentitas, nos destrozarían el hojaldre, nos lo reblandecerían y no quedaría bien. Una vez que ya tenemos nuestras manzanas frías, y como veis siguen súper flexibles, ahora vamos a preparar ya las rosas. Extenderemos nuestra lámina de hojaldre y la cortaremos en tiras de más o menos un palmo. Depende del tamaño de nuestro hojaldre, saldrán más cantidad o menos. Pero, o sea, si queréis hacer más, lo único que tenéis que hacer es coger y usar más hojaldre, no hay problema. Las desenganchamos con cuidado y si nos han quedado enganchadas, las separamos bien. Y procedemos a montar nuestras rosas. Recordad, más o menos un palmo cerrado, ¿vale? Entonces, id seleccionando las
las láminas de manzana que nos hayan quedado más flexibles. Las vamos poniendo en la parte superior, así como formando un arco. Una sobrepuesta sobre la otra. Y así las iremos colocando todas. Ahora con una cucharita vamos a ir extendiendo nuestra mermelada. Yo en este caso estoy usando una que ya de por sí es muy cremosa. Si no, le añadís un poquito de, unas gotitas de agua y la podéis calentar unos segundos al microondas y así se hará más manejable. Pero como os comento, esta ya de por sí es muy cremosa, entonces nos permite poderla extender sin problemas. Doblamos con cuidado y dejamos la parte de arriba de nuestras manzanas que siga sobresaliendo. Y ahora vamos a ir doblando con cuidado sobre sí misma. Por eso necesitamos que nuestras manzanas sean muy flexibles. Y aquí tenéis nuestra rosa de manzana. Ahora la colocaremos en un molde para cupcakes, para que no se nos destroce la forma. En este caso yo los he forrado con un poquito de papel de horno, pero si queréis le podéis poner mantequilla. Lo ponemos así y iremos haciendo las siguientes rosas. Y una vez que ya tenemos nuestras rosas en el molde, ahora solo nos queda meterlas en el horno previamente precalentado a 180 grados durante más o menos una media horita, hasta que veáis que están doraditas. Ya han pasado un poquito más de 20 minutos y ya tenemos nuestras rosas de hojaldre y manzana hechas. Ahora las dejaremos enfriar y las sacaremos del molde. En este caso, al tener el papel, las vamos a intentar sacar, o sea, mover antes de que se nos enfríen, para que no se nos queden pegadas. Una vez que ya se han enfriado, con cuidado los sacaremos de nuestro molde y, como veis, aquí tenemos nuestras rosas de hojaldre y manzana. Las ponemos donde las vamos a servir y las vamos a ir sacando todas. Bueno, y aquí tenemos nuestras preciosas rosas de hojaldre y manzana. Como veis, han quedado buenísimas y por dentro están totalmente hechas. Como veis, es muy fácil, o sea, no necesita mucho tiempo, son bastante rápidas. Lo que sí que es muy importante es que cortéis las láminas de manzana muy finas y que las dejéis enfriar. A partir de aquí, todo lo demás ya veis que no tiene mucha más complicación. Espero que os haya gustado la receta. Si es así, dadle a me gusta, que se agradece, y si queréis, pues compartirlo en las redes sociales. También, si queréis estar al día de estas y otras novedades que vamos a ir subiendo, no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal. Por supuesto, esta receta y otras las encontraréis en nuestro blog disfrutandoenlacocina.com. Y si queréis poneros en contacto con nosotros, pues hacernos algún comentario, alguna sugerencia, alguna consulta, o mandarnos fotos de recetas que vayáis haciendo, podéis hacerlo a nuestro correo disfrutandoenlacocina@gmail.com. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!